¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos el día de hoy y aquí reflexionando sobre un tema que es sensible y voy a tratar de expresarlo con el mayor respeto posible, con la mayor consideración, pero también es un tema que mueve conciencias, ¿no? Eh, a mucha gente le da miedo venir a Canadá, le da miedo eh, embarcarse en un proyecto migratorio de esta naturaleza. Le da miedo dejar el círculo de confort, dejar la seguridad que han creado, ese ambiente de, bueno, yo le llamaría seguridad entre comillas, ¿no? Y voy a hablar por México, ¿no? Solamente por México. Sé que en Latinoamérica las cosas son similares, pero no podía hablar por Colombia, por Venezuela, por Argentina, por Perú. Y bueno, todos los países latinoamericanos están representados en este proyecto. Yo puedo hablar por México. Y si bien pensar en que cuando deberías estar o cuando ya estás en la etapa más productiva y más estable de tu vida, pensar en volver a empezar te da miedo. A mí nunca me dio miedo Canadá, nunca. Sin embargo, hay muchas cosas que me daban miedo de México. A mí me daba mucho miedo el secuestro. El secuestro simplemente no me dejaba dormir. No el mío propio o el de mi esposa, que por supuesto me aterraba, ¿no? Pero me aterraba el secuestro de mis hijos. Eso sí me daba miedo. Mucha gente piensa que el invierno es duro. Yo creo que el secuestro es peor. Que me traigan 5 inviernos o 10, o podría ser el Polo Norte, donde tuviera invierno todo el año. No me da miedo. El secuestro sí me daba miedo. Me daba mucho miedo la inseguridad en general en México. Me daba muchísimo miedo el robo, del cual por supuesto que fui víctima en innumerables ocasiones. Eh, esa sensación de que no puedes estar seguro, de que estás todo el tiempo viendo a los demás, de que no puedes ser libre de caminar por una calle, mucho menos de noche. El estar viendo a todas las personas con una desconfianza franca desde un inicio, sin siquiera conocerlas, sin siquiera cruzar una palabra con ellas, eso me daba mucho miedo y me sigue dando miedo, ¿no? Me daba muchísimo miedo la violencia automovilística. Me aterraba la idea de ir manejando y enfrascarme en una controversia con otro conductor y que ese conductor se bajara de su auto para querer dañarme a mí físicamente, para golpearme, para hacerme daño. Me aterrorizaba la idea. No le encontraba civilidad ni humanismo a una conducta de esa naturaleza. Y ustedes saben que en México las cosas son así. Es muy delicado. Aquí le llaman road rage, pero se ve algo como excepcional, no como la normalidad. En México el road rage es saliendo de tu casa, ¿no? Saliendo de tu casa ya estás violentándote con los demás o los demás están violentando contigo. Entonces a mí me daba pánico el ir con mi familia. En ese entonces mis hijos estaban pequeños. Me daba pánico ir con ellos en el coche y enfrascarme en una confrontación verbal, que no digamos física, con otro conductor. ¿En qué papel los iba a poner a mis hijos presenciando una situación tan de barbarie, ¿no? De incivilidad, de salvajismo? Eso me daba muchísimo miedo. Afortunadamente, siempre supe conservar la calma, no engancharme, y sí tuve algunos problemas o algunos incidentes que afortunadamente no pasaron a mayores, yendo solo.
pero con mi familia nunca, ni una sola vez, lo cual me hace sentir muy tranquilo, ¿no? Eso aquí en Canadá, no te puedo decir que sea totalmente inexistente, pero no hay ni comparación, ni comparación. Entonces, eso sí me daba miedo. La violencia en el tráfico me daba muchísimo miedo. Me daba miedo cosas como ir manejando en la calle y que de repente hubiera una coladera abierta y que mi carro ahí quedara la mitad de la suspensión, que también me pasó. Los baches aquí no existen. Y tal vez si me estás escuchando en ese momento digas, no te la creo, créemela porque no existen. Cuando hay una irregularidad en una calle, el ayuntamiento o en este caso la ciudad, inmediatamente la tiene. Entonces me daba muchísimo miedo la falta de vías seguras en la calle. Me daba un enorme miedo. Me daba un enorme miedo el ser víctima del sistema de justicia. Verme en una situación legal donde tuviera que lidiar con el Ministerio Público. Tuve que lidiar con el Ministerio Público cuando tuve que ir a poner denuncias por situaciones, ¿no? En los negocios o lo que fuera. Ir a poner una denuncia en el Ministerio. Y, nada más, y eso que estaba yo de contraparte, ¿no? Es decir, no era yo el acusado, sino el acusador. Y fueron experiencias espantosas, ¿no? Quien vive en México sabe de lo que estoy hablando, ¿no? El Ministerio Público, los agentes del Ministerio Público. Eso me daba muchísimo miedo. Yo llegaba a pensar, ¿qué pasaría si en determinado momento yo por las razones que fuera, cometo un delito y soy víctima del sistema de justicia de este país? Ir a una cárcel mexicana me daba pavor, me daba terror. Poder defenderme en un juzgado, sabiendo que el nivel de corrupción es espantoso, no es total, es máximo. Eso sí me daba miedo. Entonces, cuando tienes esos miedos, me daba miedo la corrupción de los políticos, la voracidad, la insaciable necesidad de los políticos de robar a diestra y siniestra, de corromper absolutamente todo. Me daba muchísimo miedo. Me daba miedo el fraude en las elecciones. Me daban miedo las manifestaciones. Me daban miedo las campañas políticas. Me daba miedo todo. En casa teníamos barrotes. Y mandamos a hacer unos barrotes con un herrero que se supone que era muy bueno, porque los hacía bonitos, ¿no? Entonces hicimos nuestra cárcel bonita, porque es una cárcel. Aquí no existen los barrotes. Entonces me daba miedo estar encerrado en una cárcel. Tenías cierta tranquilidad porque sabías que nadie se iba a meter en la noche en tu casa, cosa que también me aterraba, por supuesto. Ese tipo de cosas, yo vivía con miedo en México. Todos los días. Vivía aterrado en México. Entonces cuando a mí la gente me dice, pero es que tenías 47 años, con hijos adolescentes, una adolescente y otra preadolescente y el otro preadolescente, ¿qué estabas pensando cuando decidiste subirte a un avión en Cancún y aterrizar en Toronto con 2 maletas y muy poco dinero? ¿Qué estabas pensando, no? Pues estaba huyendo de todos esos miedos aterradores y lo que viniera era poco. A lo que me tuviera que enfrentar era muy poco comparado con lo que yo vivía en México. Entonces, todo lo que puedas pensar otra cosa que me daba muchísimo miedo era la cuestión de los narcos, ¿no? Las ejecuciones públicas. Bueno, no quiero ser tan gráfico porque son cosas muy, muy desagradables. Pues ustedes saben de lo que estoy hablando, de los mensajes que los narcos dejan a la policía y a otras organizaciones de forma tan gráfica y tan inhumana. Me daba terror. Las ejecuciones, nosotros íbamos con los niños, estaban chiquitos los niños, veníamos de recogerlos en la escuela y pasábamos ahí siempre por un crucero específico, ¿no? Diario pasábamos por ahí. En ese mismo crucero, afortunadamente nosotros no estábamos ahí, pero por donde pasábamos diario, ahí ejecutaron al subdirector de la policía. A las 3 de la tarde, 4 de la tarde, con armas largas y cosas espantosas, cosas de las cuales nunca he hablado, porque siempre trato de estar en el canal positivo,
pero que son las que yo vivía en México y son las que tú estás viviendo, muy probablemente, muy seguramente son las que tú estás viviendo en México o en cualquier otro país de Latinoamérica. Entonces a mí cuando me dicen, ¿en qué estabas pensando? Tenías 47 años, casi 50. ¿Cómo se te ocurrió dejar todo, dejar casa, dejar coche, dejar muebles, dejar toda la vida, el negocio que teníamos en México, que nos costó trabajo levantar? ¿En qué estabas pensando? Pues estaba pensando en dejar todo eso. Todos los miedos que ahorita puedas sentir, los que tú creas que digas, no, es que sí me gustaría Canadá, pero esto me da mucho miedo el invierno. Mucha gente me dice que le da miedo el invierno, ¿no? Pues no, o sea, el invierno no te puedo decir que es divertido. O sea, hay veces que te da mucho frío, mucho, que no te lo quitas con nada. Sobre todo cuando tienes nieve afuera y que no te puedes mover y que tienes que palear y terminas con la espalda destrozada. No importa, no importa, no pasa nada. La cuestión del costo de vida, sí, por supuesto, el costo de vida es increíblemente alto, ¿no? Pero también las oportunidades de trabajo. La inseguridad migratoria se resuelve. Yo ya logré mi residencia permanente. Me costó 5 años, me llevó 5 años, pero la logré, ya la logré. Entonces ya eso también pasa. A algunas personas les da miedo no encajar en la sociedad. Me río. Seguramente tú también, o esas personas se ríen en épocas de COVID, donde, ¿qué sociedad? Realmente ahorita, como para qué lo necesitas, para qué necesitas eso, esa posibilidad de encajar si ni siquiera te puedes relacionar con otras personas. Otras personas les da miedo no hacer amigos, que las culturas, las idiosincrasias no les permitan hacer amigos. Pues sí, no es lo mismo, no es la misma dinámica. Nosotros hemos hecho carnes asadas aquí en la casa, ¿no? Al principio, eventualmente hacíamos una carnita asada y donde invitábamos a personas de distintas nacionalidades, distintas culturas, ¿no? Y sí, no te ríes de los mismos chistes, ni siquiera hablas el mismo idioma, algunas cosas no las puedes hacer. Ese día no pudimos cocinar puerco porque había una persona que por su religión no podía ni siquiera tocar el puerco, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero voy a lo mismo. No son nada comparado con lo que tú estás viviendo todos los días, todos los días. Y lo más peligroso de esto es cuando te acostumbras y dejas de sentir miedo. Cuando las ejecuciones públicas ya no te dan miedo. Cuando pelearte en la calle a golpes como si fueras un salvaje ya no te da miedo. Cuando ya ves que los políticos roban y simplemente te parece normal. Cuando empiezas a buscar barrotes bonitos para tu casa, para que se vea bonita, ahí es cuando empieza lo peligroso porque entonces lo dejas de ver. Bueno, no quisiera extenderme tanto, amigos. Simplemente sentí la necesidad de compartirlo. A mí, antes de hacer este proyecto, me pasas por eso y de repente había algunas ocasiones donde sentía que no estaba luchando lo suficiente por mi sueño. Hasta que simplemente un día lo hice, ¿no? Tenía 47 años. Ok, amigos, bueno, pues vamos a cambiar vamos a cambiar el tono. No quise ser demasiado oscuro. Todo lo que dije lo dije con el máximo respeto. No es mi interés herir ninguna susceptibilidad. Si fue así, me disculpo de antemano. Y te dejo esta reflexión para que hagas con ella lo que mejor prefieras. Si te nace ponerme un comentario aquí abajo, pónmelo, por favor, yo lo voy a responder. Seguramente de ley seguro lo voy a leer entre 24 y 48 horas. Tal vez me tarde un poquito más en responder, pero lo voy a leer. Ojalá y te sientas con el ánimo de externar tu punto de vista sobre esta idea tan sensible, tan polémica, y a mí me va a dar mucho gusto conocer tu opinión. Vamos a dejarlo aquí. Les agradezco muchísimo su tiempo, también su confianza, y me despido, no sin antes recordarles que el tiempo es el recurso más valioso con el que contamos. No lo pierdan. Hasta la próxima.